Hola, te doy la bienvenida a la temporada 12 de La Mujer Maravillosa, que se dice pronto, 12 temporadas caminando a tu lado, haciéndonos preguntas difíciles y sobre todo yendo más lentos en este mundo frenético. Hoy te traigo una conversación lenta con Merche, cantante, artista y sobre todo una mujer que apuesta por sus valores primero de todo. Tenemos una conversación súper bonita, la verdad es que he sentido que he conectado muchísimo con ella. Hablamos desde dónde hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas y sobre todo olvidarnos de la imagen que estamos constantemente dando al exterior y aprendemos a quitarnos capas de una vez por todas porque las capas pesan mucho, mucho, mucho a lo largo de la vida. Antes de que escuches esta conversación, quiero contarte una cosa que me hace un montón de ilusión y es que ya puedes venir al taller que he preparado en Madrid, taller presencial, que se llama Parar. Un taller compartido donde bajar el ritmo, conectar con otras personas y volver a lo importante. Y a través del poder de la conversación vamos a mostrar esas inquietudes y esos pensamientos que llevamos todos y todas de alguna manera. Todo esto, como digo, en un mundo que va demasiado rápido. Pero ahora sí, ha llegado el momento de que puedas parar conmigo en esta conversación lenta con la maravillosa Merche. Ya está grabando. Vale, esto lo dejo por aquí, si queremos ir mirando así. Vale. ¡Qué fuerte! Oh, hola. Hola, Antón. Estamos aquí probando la camarita nueva que abrimos esta temporada de La Mujer Maravillosa con nuevo equipo y audiovisual y bueno, lo hago en la mejor de las compañías. Lo hago con Merche, estoy encantada de estar aquí contigo. Igualmente, un placer. Pues sí, el placer es mío porque la verdad es que me has acompañado mucho durante muchos años cuando era una criaja por ahí ¡Qué fuerte! que me seguía iluminando la mirada, lo mismo que lo hace ahora, que eso es bastante, bastante personal mío. Hablaré ¡Qué también guay! contigo de eso. Pero bueno, inauguramos la temporada de La Mujer Maravillosa, como digo, de la mejor manera posible, con una súper mujer maravillosa, que es Merche. Ay, muchas gracias. Sí, que como decimos, bueno, nos ha dado algunos de los temazos más interesantes de la música española. Gracias. Y Merche, yo siempre empiezo los episodios con la última pregunta que te dejó la última mujer maravillosa. ¡Ay, qué mola! Esa Sí, cosa me encanta. sí, sí. ¡Qué guay! Sí, mira, ella era la diseñadora Celia B, que es una diseñadora asturiana, pero que ha dado la vuelta al mundo. Es súper conocida en Estados Unidos, en ¡Qué guay! Asia, la verdad que sí. Tiene mucho, mucho arte también y mucho talento. Y ella te preguntaba de qué forma crees que puedes influir a las nuevas generaciones de mujeres y niñas. ¡Guau! Complicada la pregunta. A ver, yo desde que empecé en este trabajo nunca no es proponer la palabra, pero nunca pensé en que tendría la posibilidad de poder influir en alguien. Eh, es verdad que conforme fueron pasando los años dije, ojito Merche, tú tienes aquí una responsabilidad porque hay gente que sigue tu música y cuidado con las cosas que dices y cuidado con las cosas que haces porque hay gente que a lo mejor lo puede tomar como ejemplo y si te equivocas estás dando un mal ejemplo a esa gente, ¿no? No lo sé, yo espero que si en algo he influido en las mujeres y en las niñas, espero que sea, por supuesto, algo positivo y sobre todo quizás esas ganas de ser justa en la vida y de empatizar con el débil, de denunciar las causas que a mí siempre me han parecido importantes y que lo he sentido como una obligación en mi trabajo, aparte de cantar canciones de amor, de cantar canciones de desamor, divertidas, para bailar, para pasar un buen rato, también he considerado que era fundamental el denunciar causas como la violencia machista o como la desigualdad o bueno, infinidad de causas que a mí me han tocado el corazón y que siento la responsabilidad de tener que denunciarlas. Y bueno, si en algo he influido, que sean este tipo de cosas y que se les haya quedado ahí clavadas un poquito esos mensajes de solidaridad, de empatía y de igualdad y de libertad. Sí, utilizar un poco ese altavoz, ¿no? Para Eso es. defender valores y causas, sobre todo en las que crees, ¿no? En las que creo firmemente
y que bueno, son un estandarte de todos estos años de carrera, ¿no? Insisto, aparte de, por supuesto, he hecho canciones de amor y de desamor, que al final la vida es un poco eso, y yo en mis canciones lo que cuento son historias o bien que he vivido yo personalmente, o bien sentimientos y emociones que a mí me han llegado al corazón y que considero importantes, pero es verdad que siempre, sobre todo cuando empezaron a pasar los años, me di cuenta que era muy importante ese altavoz y ese denunciar las cosas las causas que yo considero que son injustas y que podemos cambiar si nos lo proponemos, ¿no? Sí, dedicar un poco, salirnos del piloto automático ese individualista, ¿no? Que al final nos hace ver el día a día solo por un filtro, ¿no? Como en el efecto este túnel, veo lo que me importa y no tengo como esa visión de campo, ¿no? Y también exactamente, y que por desgracia, por el ritmo de vida que tenemos, por como ahora tenemos establecidas nuestras prioridades, parece que se nos ha olvidado un poquito el pensar en el de enfrente y el ponerse en la piel del débil. Para mí eso siempre ha sido fundamental y he considerado que era fundamental en mi trabajo el denunciar este tipo de causas. A veces se han entendido mejor, otras peor. Por ejemplo, Abre tu mente es una canción que es muy importante en mi carrera, pero que al principio, que es una canción del 2004 y que habla de la violencia contra la mujer, y al principio la gente no entendió muy bien el mensaje, sino que se quedó con ¡qué chula para bailar! Y yo decía, estoy denunciando algo que la hice además adrede, a esa producción que es una producción, diremos, pues de disco, y me fui a Estocolmo a grabarlo precisamente porque lo que quería era no contar la historia desde un prisma triste, no hacer una balada, que yo soy muy folclórica y hago baladas de estas que te corta la vena, pero no quería contar la historia de esa manera, quería hacerlo de una manera positiva para que la moraleja fuese precisamente eso, se sale de ahí, hay una puerta, hay un camino que puedes recorrer, que cuesta mucho trabajo, sobre todo si estás viviendo situaciones tan terribles como es la violencia machista. Pero pues eso, quería darle un aire optimista y de fiesta, de abre tu mente, que seguro que vas a conseguir salir de ahí. Y al principio costó el mensaje ese contra la violencia machista, pero también porque en aquella época nadie hablaba de esto todavía, menos una cantante pop, ¿no? Claro. Pero con el paso de los años, la canción, ese mensaje fue calando, y hoy en día es como, parece que he sacado la canción antes de ayer, no puedo dejar de cantarla, y es una de las canciones más importantes de mi carrera, ¿no? Qué interesante, sí, la verdad es que nunca me había parado, ¿no? a escuchar esa canción minuciosamente, pero es muy interesante. No te imaginas los mensajes que me siguen llegando hoy en día de mujeres que han tenido, por desgracia, que pasar por esa terrible experiencia y que me cuentan cómo les ayudó Abre tu mente a salir de ese momento y de esa situación no tan terrible. Y para mí, pues eso vale más que 50 millones de discos de oro, de platino y de vender muchas veces. ¿Cuántos has vendido? No lo sé. Pero ¿cuántos mensajes me han llegado de mujeres hablándome de que sí les sirvió esa canción? Eso sí que, eso me llena el alma y eso sí que me lo guardo. Y para mí ese es el verdadero éxito de mi trabajo. Total, la canción Lo que me da la gana también habla mucho de sí, esto, ¿no? Es una canción que habla precisamente de empoderamiento y de que hay de igualdad y de que cada uno haga lo que quiera sin hacer daño al de enfrente. Ahora ha cambiado mucho la cosa en esta profesión con respecto a las mujeres, a las que somos autoras. En aquel momento date cuenta que cuando tú decías, las cantautoras que conocíamos al uso tenían una estética como muy determinada, que no coincidía con la estética que yo llevaba, que lo hacía además adrede. Me puse como muy rubia y usaba muy minifalda, fíjate, pobrecita, minifalda, y enseñaba la barriga. ¡Wow, wow! Increíble. Pues ya eso bastaba para que yo no hiciese mis canciones y que siempre tenía que estar un señor con corbata que era el responsable de mi éxito. Yo era un producto, siempre era así. Entonces era, ¿y quién te hace? Y yo, porque no ves los créditos de la canción, yo
no la haces tú, la haces... Seguro que hay, siempre fueron muchos años, por lo menos 12 o 15 años diría yo, que en las entrevistas me seguían preguntando tú cantas bien, cantas muy bonito, pero es que la canción es preciosa, ¿quién te hace la canción? Y yo decía, ¿en serio? Afortunadamente eso hoy en día ha cambiado. Y lo que me dé la gana habla un poco también de eso, de ese proceso de esa lucha, porque yo decía, y la compañía discográfica me decía, intenta, pues eso, vestir de otra manera, y yo decía, no, más corta la falda, más largo y más rubio el pelo y más alto el tacón. No me da la gana, o sea, por mi forma de vestir me estás diciendo que yo no tengo ya capacidad de hacer nada, o sea, por ponerme una minifalda, pero estamos locos. Hoy en día, como digo, afortunadamente eso ha cambiado y ahora las artistas visten como quieren y nadie se cuestiona si te pones un mini short, te pones directamente un bañador o como quiera vestirse la gente, nadie se cuestiona si tiene más o menos talento y si escribe o no, o hace sus canciones o más o menos música. Más, ¿no? Pues yo he vivido eso muchísimos años. Sí. También te he escuchado decir sobre esa canción que también te daba mucha rabia, ¿no? Pues, bueno, te daba mucha rabia, pero necesitaste hacerlo, ¿no? Poner un filtro gris a ese mundo de color de rosa, de ser siempre dulce, ¿no? Porque parece que por las mujeres siempre tenemos ahí como una especie de enfoque o de filtro, ¿no? De que tenemos que dulcificar todo, que tenemos que ser simpáticas, que tenemos que decir las cosas como con cuidado, ¿no? Y ahí te diste cuenta, ¿no? De que se podían hacer las cosas de otra manera. Claro, las cosas. Yo creo que eso también te lo da la edad. Sí. Conforme vas cumpliendo años vas perdiendo miedo y vas quitándote como la cebolla, ¿no? Empiezas a quitarte capas y capas y capas hasta que llegas a ser tú al 100%. Y si encima tu profesión es cara al público, esos miedos todavía se multiplican por 1000. Es verdad que yo soy una persona muy tranquila, es verdad que yo no tengo un personaje, hay otros compañeros y otras compañeras que incluso tienen un nombre artístico y se separan mucho de la persona que se sube al escenario o el artista y quiénes son, y muchas veces tienen esa dualidad. Yo eso nunca lo he experimentado, porque yo soy la misma, la que está cocinando en casa o lleva a su niña al cole, que la que sube al escenario. Yo no cambio, soy la misma, sería imposible hacer un papel, pero sí que es verdad que siempre vas con cuidado, también lo que decíamos antes, por la gente que te escucha, sobre todo por los más pequeños, pero llega un momento de la vida en que tú dices, mira, me quito capas, claro. A quitarse capas, a ser una misma. Y a quien no le guste, exactamente, que no pasa nada. Sí, pasa nada, que siga su camino. Sí. Es verdad que las redes sociales son muy crueles. Sí. Yo no he tenido excesivas críticas. Por supuesto, siempre hay algún que otro o alguna que otra aburrida de la vida que te dice algo que a lo mejor te lastima, te duele o directamente te hace reír, porque bueno, a mí me han llegado a decir, las canciones te las hace tu padre, y mi padre estaba fallecido, imagínate, ¿no? Que es como, bueno, pues eso no te puede hacer daño porque no hay por dónde cogerlo. Pero sí es verdad que hay según qué comentarios que sí te pueden llegar a hacer daño. Yo insisto, en eso soy una privilegiada, pero siempre hay algún tonto o alguna tonta que, pues eso, como no dan la cara y como están detrás de los ordenadores, es como mucho más fácil decir según qué cosas, ¿no? Pero es verdad que la edad te da eso, empiezas a decir, mira, pues si no te gusta, mira, como tú has dicho antes, mira para otro lado y se acabó, que yo sigo mi camino, estoy tranquila porque no hago daño a nadie, sigo mi vida a mi forma, vivo mi vida como yo considero, con mis aciertos y con mis errores, pero no tiene por qué juzgarme un tercero. Y continuamente. Exactamente. Hagas lo que hagas. Eso es. Te pones el pelo moreno. ¿Por qué te has puesto moreno? ¡Qué horrorosa esta! ¡Qué feísima! Y esta, ¿quién se cree con el pelo moreno? Y dices, ¿tú quién te crees para decirme nada? Exactamente. Y es como, pero de verdad, ¿por qué te ofende tanto que me haya puesto morena? Mira, yo recuerdo hace unos años, que además te voy a contar una cosa que no la he contado nunca, porque yo me reía, porque digo, si la gente supiera, madre de mi alma. Yo soy morena, pero morena como tú. Y empecé así, mi primer disco yo estaba morena. Poco a poco empecé a ponerme mechas hasta que ya me vi rubísima.
Y empezó, ya yo estaba ya un poco cansada también de lo que antes te comentaba, de no, ella no es la que hace las canciones, o de quitar mi mérito simplemente por ser mujer y por la estética o el físico que tenía, ¿no? Entonces ahí era una manera de revelarme, más rubia, el pelo más largo, más tacón y más agresiva en la imagen, porque sí, porque sí, con esta imagen sí soy yo la que hace mis canciones, incluso la que hace los arreglos y la producción. Sí, que hay también otro y otras, bueno, sobre todo chicos por desgracia, porque ahora hay más mujeres en la industria, pero antes, sobre todo en la industria de grabación, en los estudios de grabación, no había prácticamente mujeres, ¿no? Pero ahora afortunadamente sí hay muchas más, ¿no? Pero era como muy complicado y era una manera de revelarme. Y cuando todo el mundo ya estaba acostumbrado a verme rubia, de repente dije, en mitad de un disco y en contra de lo que me decía la compañía discográfica, dije, voy a borrar mi color, y me puse morena, de una canción para otra, de repente de verme rubia, 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 de repente aparecí morena. Bueno, y ya morena me llevé unos años. Y ahora de repente me dio por ponerme rubia porque me dio la gana y aparecí con el pelo corto. Yo siempre he tenido el pelo muy largo. En un concierto con un traje negro, unos pendientes grandes, ¿no? Y el pelo, pues sí, eso, muy corto. Cortito. Yo en mi vida había llevado el pelo corto. Ahí me la dieron mortal. ¿Y qué hace esta? Ese cambio salió en todos lados, que yo decía, ¿esto cómo va a ser? Pero noticias en todos lados que decía, me decía mi familia, dicen, que está en Telecinco diciendo cambio de look. Y yo digo, de verdad, eso es una noticia, de verdad, eso es tan importante. Y la gente le dio muchísima importancia a ese corte de pelo tan increíble que yo había hecho. ¿Sabes qué me pasó, cariño? Que me quise poner, en ese momento se llevaba el pelo como casi blanco, me lo quise poner tan blanco que me lo achicharraron y directamente es que se me cayó a trozos y la gente decía, ¿quién te ha hecho ese corte de pelo? Para bien y para mal, ¿no? Y yo decía, señores, me ha pasado lo que le pasa a mucha gente que se pone el pelo, que nunca lo conté, ¿no? Pero, y llegó el COVID y ya la próxima vez que aparecí ya tenía la media melenita. Sí. Y me pilló todo el COVID con el pelo corto. Pero la cosa era cómo hacer una noticia y cómo le dieron tanta importancia y cómo había gente que le parecía bien, a mí me parecía horrible, ahora lo digo, pero en ese momento tenía que convivir con eso, era lo que tenía. Y yo tenía mi pelo corto blanco, que parecía mi tía Regli, que a mí nunca me ha gustado a mi cara el pelo corto, pero bueno, yo intenté pues salir de esa, pues Hombre, claro, pues me voy a morir porque al final es un pelo. Pero me refiero que cómo se hacen, qué superficial es todo. Ay, de verdad. Qué importancia se le da. Sí. La gente, unos debates ahí, y rubia y morena y pelo. Y yo decía, ¿de verdad esto es importante? ¿En serio? Claro. Y yo decía, si supieran que tengo el pelo corto, porque es que se me ha chicharrado. Al final, la moraleja de todo esto es, ¿cómo se le da importancia a esa banalidad? Algo tan estúpido. Pero fíjate, a ti te pasó, o sea, lo tuyo fue anecdótico, pero imagínate que realmente es por algo de salud, bueno, que te está y de repente empiezan a hacer un debate banal de algo que a ti personalmente te está tocando mucho. O sea, hay que tener mucho cuidado con... Totalmente. Con opinar, con las opiniones ajenas, ¿no? Sí, totalmente. Mira, a mí hace unos años me detectaron hipotiroidismo. Ajá. Y el hipotiroidismo, hasta que no se te regula la tiroides, una de las cosas que tienes es que te hincha muchísimo, sí, engordas muchísimo porque bebes agua y ya eso ya te engorda. Yo he sido siempre muy delgada genéticamente porque siempre he sido muy, muy canijilla y de repente es verdad que empecé a hincharme. Tampoco, insisto, yo no he sido un personaje que la gente haya estado ahí dándome caña, la verdad es que no. Pero sí que algún que otro comentario evidentemente llegaba. ¿Qué le hago? Si tú eres débil o estás en un momento complicado de tu vida o no sabes gestionar según qué cosas o para ti el físico es tan importante, a mí realmente siempre, aunque haya parecido lo contrario o la gente me haya visto como lo contrario, a mí el físico siempre me ha importado un pimiento, evidentemente. Te pones delante del público, intentas estar lo mejor posible para tú tener esa seguridad, porque al final hay mucha gente mirándote, ¿no? Pero nunca le he dado tanta importancia, como por ejemplo yo estoy súper operada según todo el mundo, tengo el pecho operado, la cara, tantas operaciones, y yo no me he operado en mi vida.
no por nada, sino porque no me apeteció. Si llega un momento en el que a mí me apetece operarme, de lo que sea me operaré. Bien estarás, mientras que lo elijas tú y tú estés de claro, acuerdo. Pero tú sabes lo que es hoy en día, eso sí me lo dicen. Esa es de las cosas que más me dicen. Y está súper operada. Hace poquito uno de los presidentes de mi club de fan me decía, Merche, ¿viste la crítica que te hizo un periodista de un concierto? Y digo, no. Dice, muy bien, dice, musicalmente muy bien, todo muy bien. Dice, lo único que no me gustó fue el final, porque dijo, lo único malo es que ella ha sucumbido a la tendencia de ahora de operarse y es como una pepona, todo súper operada, que si la nariz, que si la... Es que cirujanos han dicho, tiene operada la nariz, ¿para qué te operas la nariz? Y yo no me opera la nariz en mi vida, chiquilla. Oye, gracias por la parte que me toca, pero... Paquete, súper operada, ha perdido su naturalidad, su esencia, y el Víctor, que es maravilloso y que lleva conmigo desde que empecé, son 20 y tantos años, hemos, pues eso, envejecido, estamos envejeciendo juntos, decía, es que es tan injusto que después de hacer un trabajo con lo que te lo curraste en el escenario, con lo bien que salió y la crítica musical era buena, lo otro a que viene, y encima es mentira, y es lo que decía, dice, para colmo es mentira, lo escribí, porque el tío es periodista y lo hace muy bien y escribe muy bien, y le contestó y le dijo que bajo ningún concepto yo me había operado de nada, que no pasaba nada si me tenía que operar y si me hubiese operado, que eso no era objeto de crítica. Sí, el objeto de crítica es que solo te destaque eso, claro, sea verdad o y aparte mentira. tú puedes hablar, pues eso, una crítica musical, te gusta más, te gusta menos, el sonido era regular, ella de voz está fatal, la banda suena horrible, tira por donde tú quieras, pero ahora que hagas una crítica buena de mi trabajo y que lo único o lo malo que ponga, o el detalle, lo malo es que está súper operada, perdona, y encima mentir, ¿sabes? Como Claro. No, y aparte que por esa misma vara de medir, si a lo mejor estuvieras envejeciendo de una determinada manera, que se te notaran más las arruguitas, también sería la crítica, porque no se cuida, porque no se presta atención. La vieja esta, bueno, el edadismo es preocupante, sí. Yo no me había dado cuenta. Pero es verdad, no había caído en eso, claro, si tienes 30 años no te preocupas todavía por eso, o no estás atento, pero es verdad que es brutal, ¿en serio? O sea, si no se retoca y se queda natural, señores, si tienes 50, 60, evidentemente no tienes la piel de con 20, hay que ser así de cortito, claro, claro que tienes arrugas, si te haces tus retoques, ¿por qué te retocas y súper operadísima? Y todo con mucho desprecio, y lo peor es que la mayoría de esos comentarios son de las propias mujeres. Eso es doloroso. Eso es lo peor. Porque, por ejemplo, hoy que ha salido la canción Labios de Rojo, ¿no? Y que tú estés leyendo un montón de comentarios bonitos, o no, a lo mejor hay algunos, que en este caso son todos muy bonitos, gracias a Dios, pero que a lo mejor alguien puede decir, pues mira, esta canción no es de las que a mí más me gustan de Merche, me gusta su estilo más rockero, imagínate. Chapó, claro, si es que hay veces que no se puede gustar a todo el mundo, efectivamente. Y hay gente que dice lo contrario. A ver cuando vuelves a la música dance y cuando haces algo dance. A ver cuando haces balada y cuando haces balada. Siempre llorando, ¿sabes? Como nunca llueve. Y yo mira que soy, que hago cosas muy dispares. Una canción de la otra, pero siempre, bueno, pues por lo menos musical. Pero cuando dentro de todos los comentarios musicales aparece alguien diciendo, y esta, que imagínate, que súper operadísima, que va como si tuviera 20 años, o la manera de vestir, yo veo que a lo mejor critican, ya no en mi caso, la verdad, pero que critican a otra gente del mundo del espectáculo, actrices, actores, cantantes también, por la manera de vestir, que vistes como una niña de 20, ¿qué te importa? Claro. El otro día escuché a Patricia Conde que decía algo de eso. Ah, sí, también lo vi. Dejar que me vista como yo quiera, si quiero unos vaqueros y un polito y unas Converse, queréis dejar. Claro. Si yo quiero vestir así, de verdad tengo que ponerme los zapatos esos que llevaban nuestras abuelas, que eran como, ¿te acuerdas que todas las abuelas llevaban los mismos zapatitos, así con un poquito de cuñita para andar mejor? Pues si yo quiero seguir llevando mis botas, pero de verdad tengo que pedir perdón por usarlas, con la edad que tenga, de verdad para la edad tienes que tener el pelo por aquí corto, no puedo tener yo pelo largo. Claro.
como las personas que se dejan las canas. Estupendo, genial. Claro. A mí me gusta teñírmela. Y yo creo que, bueno, pues los que tenemos un pequeñito altavoz, tú en tu caso, Sí. yo en el mío, Hay tenemos que que decir incidir, estas cosas. oh, Sí. y callar esas bocas aburridas Sí. que no se dan cuenta que estamos criando a niños que lo único que ven es a lo mejor le dan un valor excesivo a la estética, a la imagen, y que bueno, se está desvirtuando absolutamente todo cuando lo importante es Lo importante. es lo importante, lo que importa. Exacto. El corazón, la empatía, el estar con el más débil, el estar en el mundo y saber que nadie es más que nadie, y que nosotros hemos tenido la suerte de vivir en un país en el que con sus muchos defectos vivimos con una buena calidad de vida y muchas cosas por mejorar, por supuesto. Muchísimas, sí. Pero que hay otros lugares, y por desgracia la mayoría de la gente vive en condiciones infrahumanas. Eso es lo importante, señores, no si te has puesto 3 pinchazos o no, si tienes una arruga o no, y no vales menos. Esa es otra. Antiguamente, con lo que respecta al edadismo, y en las tribus, que a mí, los pueblos estos indígenas, que a mí me llama mucho la atención y me nutren muchísimo, las personas envejecen con estatus. Claro. Son los sabios. Sí, la longevidad, ¿no? Claro. Es un signo de vigor, ¿no? Claro, y la de experiencia de la vida, Claro. eso es un grado de siempre. Y la persona mayor, simplemente por haber vivido, ya tiene muchísima más sabiduría que el que está empezando a vivir, que todas esas experiencias de un señor de 80 años, el chiquillo de 20 todavía no las ha vivido, entonces se envejece con estatus. Sí. Pero ahora, Sí, parece que una mierda. les apartamos, ¿no? Ya no nos interesa, Ya no vale. no nos aporta. Sí, es como una edad invisible, ¿no? Sí, Como es que como a de mí me repente- pasa con mi banda, yo llevo a la banda de siempre. Sí. Claro, todos estábamos envejeciendo juntos. Y a mí me han dicho hasta la saciedad, cambia de banda, rejuvenece, para dar uno. Y ¿Por algunos qué? compañeros lo hacen. Y yo digo, mi banda suena de miedo. Claro. En mi familia no lo haría en la vida, pero muchísimo menos lo voy a hacer porque tengan 40 y tantos, 50, no lo voy a hacer Claro. en nada más lejos de la realidad. Que sí, bueno, me estaría hablando contigo horas. Yo ¿eh? también, La estamos verdad aquí es que- como dos amigas, Sí, nos falta sí, el sí. cafelito y... Total, sí, no, la verdad es que hemos conectado mucho, tenemos Sí. valores muy parecidos. Hemos hablado mucho de presente, de futuro, ¿no? Del sitio al que llegar, ¿no? Que es cuando nos hagamos mayores. Pero ahora quiero hacer el viaje inverso. Quiero irme a la Merche de pequeñita. Vamos a irnos un poquito al pasado. Y me gustaría preguntarte qué recuerdas de cuando eras niña. Yo mi infancia la recuerdo con mucha felicidad. Somos 3 hermanas, en una familia humilde, sencilla, con una madre muy luchadora y una mujer maravillosa que nos ha sacado adelante a las 3. Mi padre iba más por libre, pero mi madre hacía de padre y madre y era un ejemplo maravilloso para nosotras 3. Y recuerdo mi infancia, pues eso, mucha calle, muchos amigos, mucha plazoleta, mucha playa. Y mucho CAI, ¿no? Sí, mucho CAI. Mi padre que tenía un chiringuito en la playa y las 3 hemos vivido, medio año lo vivíamos en el mar, en la playa. Yo era como un pescado, todo el día remojado. Y eso era una de las cosas que echaba de menos y de las que habla esta canción nueva, ¿no? Este Labios de Rojo. Echaba mucho de menos ese olor a sal y ese poder, pues bueno, en un momento determinado bajarte a la playa, pasear un ratito por la orilla y tirarte al mar, que es como te zambulles y sales para afuera y es como todas las penas se te han ido y sales con una energía completamente renovada. Y recuerdo mi infancia sobre todo, pues eso, en la calle, en la plazoleta y en la playa, con mi familia, con mis hermanas y con mis tías y mi familia. Y con tu padre, ¿no? Y mi padre. Y es que en Cádiz te han conocido mucho como la hija del catalán, Sí, ¿no? mi padre es uno de los, bueno,
componentes de agrupaciones de Carnaval de Cádiz, que para nosotros el Carnaval es sagrado, una de las voces más importantes que ha dado el Carnaval de Cádiz, además lo digo con orgullo y convencidísima, y Cádiz así se lo ha demostrado siempre. Era una persona muy popular porque era muy carismático, con una manera de cantar, con una voz impresionante, nunca estudió, era autodidacta, tenía un oído absoluto maravilloso. Estábamos en casa y a lo mejor cualquier anuncio de la tele y él se hacía sus terceras, yo sí que he estudiado y bueno, eso es algo un poco innato en todos los gaditanos. Ahora que pienso, es verdad que al final el carnaval es una escuela que no te das cuenta, pero estás todo el día cantando carnaval, todo el mundo toca la guitarra, todo el mundo sabe hacer voces y quieras que no, desde que eres pequeñito el oído se te va educando, ¿no? Pero aparte si tienes una formación ya más académica o vas al conservatorio es todo como más fluido, ¿no? En el caso de mi padre era todo autodidacta, era todo innato y tenía un oído y una voz maravillosa y sobre todo lo que tenía era muchísima personalidad a la hora de expresarse y a la hora de subirse al escenario. Entonces él es muy conocido en Cádiz y le decían el catalán chico. Eso tiene su historia también. Sus padres, mi abuelo, pues después de la guerra pues se fueron a Cataluña a intentar pues ganarse la vida allí y el hermano de como mi padre, mucha gente, como ¿no? mucha gente, como mucha Andalucía. Sí. En Cádiz era como muy complicado, estaba la cosa muy difícil, entonces probaron suerte allí unos cuantos años, no muchos, pero unos cuantos años, y allí nació el hermano de mi padre, que es mayor que él. Entonces a mi abuela le decían la catalana, al hermano de mi padre el catalán grande y al mío pues el catalán chico. Y yo en Cádiz soy la niña del catalán. ¡Anda! Sí, la hija del catalán chico. A ver, ahora evidentemente no me dicen hija del catalán chico, dame un beso. Ahora es Merche, te queremos. Ya hace muchos años, ¿no? Pero es verdad que evidentemente mi carta de presentación allí en Cádiz era la hija del catalán, sí, totalmente. Y además que ya se encargaba él, cada vez que daba un concierto en Cádiz se subía al escenario y vamos, le faltaba venir, quitarme el micro y ponérsela a cantar. Un personaje. Sí. Tienes que guardar un recuerdo súper bonito de él, ¿no? Sí, un personaje, y a él le debo, pues, bueno, la capacidad probablemente vocal y la sensibilidad. Mi madre siempre ha canturreado también y le ha gustado mucho la música. En mi casa somos todos muy musicales. Después de más de 1.400 conciertos, es impresionante esto. Bueno, y el año que viene, o sea, 25 aniversario, o sea, ese año va a ser toda una vida sobre el escenario. Quería preguntarte eso, ¿no? Que al final, ¿cuándo empieza tu amor por la música y sobre todo cómo la entiendes tú? Porque también te he escuchado decir que al final estás al servicio de la gente. Sí. Y esto me parece súper interesante, un enfoque que tampoco había escuchado nunca, ¿no? Yo tampoco, es verdad que no sé, no sé por qué, pero soy así, así me lo he tomado. A ver, yo me siento un músico del Titanic. A ver, esto es entretenimiento. Sí. Aquí nos dedicamos a entretener, aquí no debería de haber esos egos tan inmensos, ¿no? Al final lo que somos es gente que entretiene al público, y cuando el público está de fiesta, nosotros estamos trabajando para entretenerlos a ellos. Claro. Después ya todo se desvirtúa, las luces, los colores, todo, anda ya. Al final es un trabajo igual que otro. Es verdad que bueno, yo cuando era pequeñita me di cuenta de que para mí era muy fácil. A mí me gustaba mucho Marisol, me gustaba mucho Whitney Houston, me gustaba mucho Mariah Carey y Luis Miguel, artistas muy dispares, y yo podía cantarlo, yo podía hacer con la voz lo mismo que hacían ellos y con mucha facilidad además, como muy rápido todo. Entonces me di cuenta aparte de que me gustaba mucho, de que tenía un instrumento de base muy bueno. Hay gente que a lo mejor no nace con esa facilidad, pero estudiando el oído se educa y las cuerdas vocales, que al final son músculos, también se educan. Y a lo mejor no cantas muy bien a los 15, pero a los 25 eres una cantante maravillosa porque tienes una técnica impresionante. Y yo con 5, 6, 7 años cantaba todo lo que escuchaba, lo repetía y lo hacía igual. Entonces yo me di cuenta de eso, me di cuenta de que me encantaba hacer canciones, me di cuenta de que tenía
esa facilidad para contar historias, y desde muy pequeñita yo siempre quise dedicarme a esto. Pero también desde muy pequeñita yo tuve claro que mi felicidad no iba a depender de si lo conseguía o no, que también he conocido a muchos compañeros o compañeras que están frustrados y viven frustrados, Sí. porque a lo mejor la vida no les tiene deparado ese camino, y es como Total. un agobio y una... Claro, que no llegan, que no llegan a eso, ¿no? Lo que Es que hablábamos. no paro llevo toda la vida y al final, que a lo mejor tienen muchísimo talento y mucho más de los que estamos dedicándonos a esto, pero es que por las razones que sean, pues no estaba para esa persona. Sí. Yo tenía muy claro que mi felicidad no iba a depender de si yo conseguía cantar. Yo era muy feliz, o bien siendo maestra, cuando ejercí como maestra unos meses, o siendo secretaria de dirección, que estuve varios años trabajando ahí, y yo era muy feliz. Sí, es verdad que yo soñaba y fantaseaba y me acostaba por las noches y a lo mejor veía algún concierto de algún artista y se me saltaban las lágrimas porque yo decía, yo quiero también, Claro. pero también era como una utopía. No conocía a nadie que se dedicase a esto. ¿Cómo empiezas a labrarte un camino? Nadie de mi familia se dedicaba a esto, no había industria musical en Cádiz, en fin, era como una cosa muy difícil. Y como te digo, no iba a depender mi felicidad de esto, iba a ser una de más. Eso por un lado. Y por otro lado, que no era... Tenía el mismo talento que el zapatero, que tiene la habilidad de arreglar zapatos, que la cocinera que te hace unos platos exquisitos y te deja con la boca abierta. Mi madre, por ejemplo, que es costurera y tiene tú le dices, mamá, me gusta mucho ese vestido, y la mujer, simplemente viéndotelo, Fíjate. te lo hace exactamente igual. Ella es profesora de corte y confección, se sacó su título con sobresaliente, ¿verdad? Y siempre lo recuerda. Miro para allá porque está mi hermana. Y es una habilidad que tienes la suerte de conocer, que en mi caso además he querido perfeccionar estudiando en el conservatorio, y yo decía, si algún día me llega la posibilidad y pasa el tren, que me pille preparada. Y ahí cogeré el tren y no lo soltaré, y no quiero que me pille desprevenida, sino quiero que me pille realmente preparada, y así lo hice. Pero mi felicidad no iba a depender de eso, ni me siento especial por hacer canciones. Muchas veces mi amigo me dice, ¿cómo tienes esa inventiva después de seguir? Digo, chiquilla, pues porque como el que nace con los ojos azules, es como decirle todo el rato, ¿por qué tiene los ojos tan buenos? Claro, porque ya. hija mía, porque ha tenido la suerte de nacer con los ojos de ese color tan precioso. Pues fíjate, es que has hablado mucho, yo hablo mucho en este podcast de las fortalezas personales. Y has hablado de una fortaleza que es la persistencia, que mal usada o sobreusada te puede generar mucha infelicidad, que es que el que es muy persistente, pase lo que pase y sea como sea, tiene una meta fija, y si no ocurre, tiene que ocurrir porque sí, o sea, no es capaz de reajustar metas. Eso. Y muchas veces esa persistencia también se tiene que modular, ¿no? Totalmente. Se tiene que modular a lo mejor con la fortaleza de la aceptación, de aceptando que las cosas también son como son y que no todo está en tu mano, ¿no? Exactamente. Hay que luchar. A ti te gusta, quieres conseguir un objetivo, quieres conseguir una meta, y te tienes que esforzar para encontrarla. A tu casa no van a venir a regalarte nada. Claro. Tú tienes que salir a buscarlo. Pero si no llega, Claro. no pasa nada. El supeditar tu felicidad a que consigas según qué objetivos me parece una pérdida de tiempo, y te frustra y te causa infelicidad. Absoluta. ¿Y para qué sirve eso? Claro. Es que esto tiene mucho que ver, ¿no?, con el concepto de felicidad que tenemos un poco en Occidente, ¿no? Que se basa muchas veces en poner esa meta siempre fuera de uno, ¿no? O sea, cuando consiga, cuando llegue, cuando tenga, seré feliz, ¿no? Eso es. Y yo creo ¿Y en que el camino? ¿Y en el camino qué pasa? Si el camino es la vida. Claro, y si eso no llega, Claro. y si eso no llega, ¿qué haces? ¿No Pues te merece pasas la pena? toda la vida frustrado o frustrada, buscando y persiguiendo algo. Algo que igual a lo mejor cuando llega... Encima no te gusta, Claro. porque nada es tan bonito como se pinta. Claro. Desde fuera todo es maravilloso, todas las profesiones son increíbles. La mía encima, ya antes decía lo de las luces, los colores, todo se ve desde fuera. Esto es un trabajo como otro cualquiera, y tiene sus cosas bonitas y sus miserias. Y sobre todo miserias humanas, que son las más feas que pueden existir.
y esa competencia y esa rivalidad que muchas veces opaca lo bonito que es el poder comunicarse. Y me preguntaba, todo esto ha venido porque me preguntaba por lo de que yo me lo tomaba como una labor social, ¿no? Sí. En cierta forma. Y es cierto, al final es entretener. Al final, yo por ejemplo en el COVID, que yo había acabado de sacar un disco y que había preparado una gira de teatro y fue a los 2 días nos metimos y entramos en cuarentena y a mí lo que me apetecía era estar con mi pijama todo el día, que lo estaba. Qué bien eso, ¿eh? Descubrí que se podía estar una semana con el mismo pijama sin ducharse. No, No, pero es verdad que ropa cómoda, descubrí, 100%. bueno, y lo bien que se estaba con ese pijama. Y yo Oh, hacía mi qué directo. calentita. Pues para mí era importantísimo. La gente me lo pedía mucho, no Merche, haz directo, haznos un concierto en tu casa, ¿de qué manera? Y yo decía, ¿de qué manera entretengo a la gente? Tengo que... Sí, para mí eso es fundamental, es una de las partes más importantes de mi trabajo, porque al final yo entiendo mi profesión como entretenimiento y cuando la gente más lo necesitaba era precisamente cuando estaba encerrada en sus casas. Claro. Entonces para mí era importantísimo, por eso decía lo del músico del Titanic, importantísimo estar ahí, y yo, si hubiese estado en el Titanic, te garantizo que sería la que estaba en la... ¿cómo se dice? En la chimenea, en lo alto, con la guitarra, ¡le deseo! Y con los pies lilas, congelados. Seguro que estaría ahí, porque considero que es fundamental, cada uno tiene Claro, su... porque sabes desde dónde haces las cosas. Eso es súper importante. Claro, Estás muy claro. conectada con Claro. desde dónde haces las cosas. Claro. No es tanto yo hago esto, pues porque he llegado aquí, porque me Porque gusta, soy, ¿no? porque soy especial, Claro, y porque, bueno, claro. disfruten de mi arte. Claro, No, yo fíjate. así nunca he visto yo mi trabajo. Lo he visto como, bueno, pues una trabajadora más que tiene esa facilidad y que, por las razones que sean, pues llegas al corazón de la gente y haces que durante 1 hora y media o el tiempo que dure el concierto la gente disfrute, se emocione, se ría, baile, cante. Eso es precioso y ese es mi objetivo, pero listo de papeles. Buenas noches, gracias Madrid, y me voy a mi casa, me pongo mi bata y me pongo a hacerle papa frita a mi niña. Claro. Claro, Ay, no. qué gusto que seas Sí, tan sí, auténtica, de verdad, como decíamos Así antes, como ¿no? yo lo vivo. Claro, en este mundo lleno de máscaras, de postureo, No lo soporto. ya, de tener que demostrar constantemente Ay, que no. estamos bien, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo y de lidias no tú ser también tú. con eso? De no ser tú. Claro, porque tú en tu mundo estás tan absolutamente expuesta. Yo soy que un poco dices- perro verde, también tengo que decir. A ver, cuéntame. Sí, yo, mira, por ejemplo, si hay sobre todo cuando era más pequeña, había alguna fiesta después de algunos premios o lo típico de que nos reuníamos, yo siempre he sido la primera en irme. Sí. A ver, a mí me gusta la gente de verdad entiendo que haya gente que se ponga su disfraz y que también es verdad que hay muchas veces que eso les hace sentirse más seguros y que entienden esta profesión de esa manera, totalmente respetable, cada uno es como es, lógicamente, pero ahora yo hablar con una persona disfrazada todo el día, no, mira, estoy cansada, me duelen los pies. Claro. Me he hecho perfecta y tiene el dedo gordo ya lila del zapato que la aprieta. Sí, que yo no estoy igual de cansada que yo. Totalmente. O, no sé, le va fatal, todos sabemos que no le va muy bien y te cuenta una milonga de que te quiere quitar el disfraz. Claro que sí. Pues mira, hijo, pues ayer estuve, yo soy, pues eso, ayer estuve yo en un sitio que antipática a la gente, Sí, imagínate. sí. No sé, uy, pues para mí simpática, ¿qué dices? Si fueron 3 a verte. Claro. ¿Sabes? Sí, qué sacrificio también, ¿verdad? Sí, Estar todo el manteniendo día. siempre esa Sí. cara, ¿no? Sí. Mira, yo precisamente estoy impartiendo unos talleres donde aquí en Madrid, ¿no? Somos un grupo de personas y todo se generan, es muy reflexivo, se presentan situaciones a través de una pregunta difícil. Por ejemplo, la de ayer era ¿qué me da energía y qué me la quita? Y cuando la gente reflexiona, luego hay una parte de conversación. Qué guay. Y se expone como lo que a cada persona en este caso le da energía y se la quita. ¿Tú sabes qué testimonios salieron de personas que precisamente lo que dices, llevan toda la vida? Pues una chica empezó a contar que cuando conocía a los chicos, ella se olvidaba completamente de si el chico le gustaba a ella o no. Ella tenía toda la cosa de ser interesante para el chico.
Y entonces demostrarle mucho, que sabía de discos, que sabía de películas. Entonces, claro, y luego llegaba a su casa reventada, agotada, y no sabía por qué. Y de repente ya, claro, trabajó mucho en terapia esto, porque claro, esto son cosas que muchas veces no te quitas de un día a otro. Y que no te das cuenta de que realmente te está pasando eso. Exactamente. Sí, sí, sí. Y de repente se dio cuenta de que, claro, estaba sosteniendo una imagen que quería dar al mundo que no era ella. Y entonces ya empezó a hablar como la gente y a decir, no, es que cada uno tiene como su propia historia que vas echando como a la mochila piedras que te va haciendo el camino muy pesado, ¿no? Es que es eso. Es como, claro, es que eso nos ha pasado yo creo a la mayoría cuando eres pequeño, ¿no? Cuando eres adolescente, sobre todo, presentas tu mejor versión, claro, o lo que tú piensas que le va a gustar a esa persona, y ya después, conforme va pasando el tiempo, ya te muestras como tú eres. Claro. Pero evidentemente, mira, yo ya hace mucho tiempo que pasé esa etapa. Claro. Mira, ya. Bonito. Ya. Esta soy yo. Esta soy yo. Claro, con lo bueno y con lo malo. Claro. Y quiero que me vean pijama, sin maquillar y normal. No soy esa que está por ejemplo, ahora con mi trabajo, ¿no? Yo no soy esa del escenario todo el día. Claro. Me refiero en perifollada, claro. No, yo estoy en chándal. Claro. Cuando hay que estar, cuando me tengo que arreglar porque me apetece o porque voy a salir y quiero, por lo que sea, ¿vale? Pero tú no te vayas a pensar que yo voy con el vestido de lentejuela todo el día con los tacos de la aguja, sí. ¿sabes? Sí. Pero, y quiero que me quieras en pijama. Claro. Y con paperas, con la cara torcida. Claro. Y si un día me levanto con el ojo hinchado, quiero que me sigas queriendo. Claro. No tengo por qué ser perfecta. Y si un día me deprimo, quiero que me sigas queriendo. Hombre, claro. No tengo por qué estar todo el día siendo la mujer positiva, la mujer alegre, que sí es verdad que lo soy, pero si tengo una racha en la que me deprimo, quiero que tú seas mi bastón. Exactamente, y mi compañero. Claro. Para ser perfecta, pues lo soy sola. Claro, pues si no lo eres, el amor entonces es eso, claro. ya te demuestran un poco por lo que estaban contigo, ¿no? Exactamente. Por lo bueno que le dabas. Entonces tampoco a una le interesa, ¿no? Una exactamente, claro. Porque yo siempre digo lo mismo y sobre todo enfocado también a la amistad. La amistad verdadera, ¿cuál es? Por lo menos para mí es la que está a las malas. A las buenas es muy fácil estar. A las buenas estamos todos. Claro. ¡Yupi! Lo chungo es cuando la otra persona llega un momento en que tú dices, está fatal, no se levanta de la cama y te tienes que llevar 3 horas para ayudarla a que se dé un paseo o caes enfermo o cualquier cosa. Esa es la amistad. Como yo digo en una canción que se llama Mis amigos, y digo, la amistad verdadera son esos amigos que te ayudan en una mudanza. ¿Hay algo más desagradable que hacer una mudanza? Total, sí. Pues esos son los amigos de verdad. Ahora los que en los momentos complicados desaparecen, pero en las fiestas sí están. Cuando tienes que celebrar, cuando la cosa va de maravilla, ahí estás a todas. Pero cuando a lo mejor tienes un mal momento, porque todos los tenemos, porque la vida es así, eso es vivir, como yo muchas veces digo, es como el juego de la oca. Sí. No sé si has jugado alguna vez. Sí. Caes en la cárcel y te tienes que quedar tres tiradas sin jugar. Sí. Esa es la vida. Claro. Hay veces que te toca de oca a oca y tiro porque me toca y de repente y hay otras veces que no, que y que va súper despacito y te adelantan todo. Esa es la vida, claro, eso es vivir. Claro. Y si alguien te quiere, ya sea amor romántico, de compañero, de pareja, o amor de amistad, tiene que ser para estar ahí, sobre todo en lo bueno, y como yo digo siempre, sobre todo en lo malo. Esa es el amor y la amistad de verdad. Y bueno, hay muchas veces que no te quieres quitar ese disfraz, en esta profesión todavía más, pero en la vida, en las profesiones, diremos, más convencionales, también ocurre, ¿eh? A la gente muchas veces le cuesta mucho admitir que no todo es de color de rosa y no siempre hay que... Todo estupendo, todo maravilloso. Y mira que a mí no me gusta vender o hablar de mis problemas y de hecho soy como muy para adentro. Pero es verdad que hay veces que necesitas a lo mejor un hombro en el que apoyarte. Y ahí es donde se demuestra el verdadero amor y el verdadero cariño, ¿no? Exactamente, sí. Qué bonito. Oye, pues muchos de estos conceptos los vemos en tu nuevo lanzamiento, que yo creo que al final has entendido qué es lo importante, ¿no? Sí,
Sobre todo ya llevaba un tiempo, porque a mí mi profesión me gusta muchísimo, y en la vorágine del día a día y de la forma en la que vivimos tan rápido y todo pasa tan deprisa, que hay veces que es verdad, yo me he pasado muchos años que no me he dado cuenta, yo me he dejado llevar por lo que me estaba sucediendo, me lo pasaba bien, era joven, disfrutaba muchísimo, porque es verdad que me gusta mucho mi trabajo, pero también es cierto que yo terminaba una gira, me metía en el estudio y la broma que yo siempre he dicho es: mis amigos estaban en la piscina y se asomaban al estudio y decían: sigue componiendo canciones que nosotros te cuidamos la piscina, y se iban a la piscina. Y yo me reía y disfrutaba viéndolo a ellos disfrutar, pero yo no estaba en la piscina. Yo no estaba ahí. Yo estaba dentro, traca, tron, troco, tron, traca, trin, tiqui, trin, escribiendo, no sé cuánto, Pues no, la vida no es eso. Al final haces balance, miras un poco hacia atrás y dices: wow, me ha faltado ese fin de semana en Roma, me ha faltado esos cafés por la tarde jugando a las cartas con mis amigos. Mientras ellos lo hacían, yo decía: me voy que tengo que componer, o me voy que me voy a dar un concierto, o me voy que tengo una entrevista no sé dónde, que está preciosa y que, insisto, me encanta mi trabajo, pero ahora me apetece seguir trabajando, lógicamente, pero todo con más calma. Y tener ese tiempo para sentarme en mi sofá de masaje, que a veces me da unos puñetazos que me hacen cardinales. Según qué masaje me ponga, madre mía, yo digo, me lo he comprado para relajarme. Sí, no sabes, es un castigo, ¿no? Y tengo todas las piernas llenas de moratones. No, pero en exagerado, porque soy de Cádiz. Pero es verdad que echas un poco la vista atrás y me ha faltado un poquito, pues eso, vivir. Así que a partir de ahora me lo quiero tomar todo con más calma, disfrutar. En Madrid he sido muy feliz, he pasado 20 y tantos años de mi vida, media vida aquí. Tengo un trozo de mi corazón que es madrileño de verdad y que he sido muy feliz y que voy a seguir viviendo mucho, porque por trabajo tengo que seguir viviendo, pero me apetecía mucho volver a reencontrarme, volver a Cádiz, oler a sal, levantarme, hacerme un cafelito, escuchar gallo que tengo al lado de mi casa, que hace está súper ronco. A las 5 de la mañana, ¿no? Sí, pero el pobre, a lo mejor son las 4 de la tarde y sigue. Anda. El pobre está mareado, pero a mí me hace mucha gracia. Claro. Y soy feliz. Claro. Y me salgo al jardín y me siento en mi huevo que se mece, que le prometí a mi niña que a ella le encanta, y me pongo ahí con mi café y soy la mujer más feliz del mundo. Y no necesito luces, ni necesito aplausos, ni necesito... Sí, a lo mejor otra forma de entender el éxito, ¿no? Es que, no, es que ese es el éxito de verdad. ¿Qué es el éxito? Ser feliz, ¿no? Claro. Sí, a mí me lo da el escenario también, pero la vida no es solo eso. Y el escenario y el cariño de la gente, Dios mío, de mi alma, para nada quiero menospreciar eso, porque me hace muy feliz, me emociona, y yo raro es el concierto en el que no se me salten las lágrimas, y mira que llevo conciertos. Sobre todo por ese agradecimiento al amor que recibo de la gente. Pero la vida también es ir a la carnicería y decirle: dame un filetito bueno que tú veas, y Manuel, que Manuel te diga: vale, hija, tengo aquí esas cosas. Yo no las he vivido. Yo, si iba al supermercado, normalmente siempre he pedido online. Claro. La verdad, lo estoy haciendo ahora. Sí, sí, por la inmediatez, la rapidez y el no perder, era como una pérdida de tiempo, y ahora para mí es un lujo. Claro, claro. Ahora para mí es el éxito. Sí, sí. Es mi placer, también lo es ir a trabajar, pero tener esa parte tuya, ¿no? De desconexión, de descanso. Y de entrar en el estudio porque quiero contar una historia y no porque tengo que entregar una canción por fuerza, tal tiempo. Liberarme un poquito de esas presiones y pasar del algoritmo, como digo en la canción, hacer lo que ir a tu propio ritmo, ¿no? Exactamente. Y sin correr, paseando, caminando y descalza si es posible. Wow. Y si hay árboles y vegetación, mejor, y perritos adoptados, todos los del mundo, y playa y olor a sal y
mi niña de mi alma a mi vera. Ese sí que es mi éxito, hija. Tu niña cerca. Mi hija. Ya ves, ya ves. Eso ha sido lo más bonito, sin ningún lugar a duda, que me ha dado la vida. Pero yo quería tener 5 hijos, ¿eh? Desde chiquitita lo decía. 3 adoptados y 2 biológicos. Pero empecé con la adopción, que era lo que más quería. Y fue tan largo el proceso que ya no me dio tiempo a más. Entonces, bueno, pues de 5 me quedé con una, pero que vale por 25 millones, así que... Seguro que sí. Es maravilloso. Encima, nombre de diosa india, ¿no? Ambika. Ambika. Es una niña además muy especial. Es una niña muy bonita desde el primer momento en que la vi. Eso sí que fue una conexión brutal. Eso sí que, ese hilo rojo, sí, que muchas veces se habla, ahí descubrí que es verdad que existe. Mi niña y yo estábamos conectadas desde el primer momento, desde que yo era pequeña y ella todavía no había existido. Yo creo que ya espiritualmente yo estaba unida a esa niña, y cuando yo le vi la carita por primera vez, dije, Dios de mi vida, esta es mi niña, es que yo en versión mejorada. Y ella muchas veces dice, mamá, genética. Claro, genética pura, ¿no? Genética pura, a lo mejor. Qué guapa eres, hija, me parezco a ti. Genética, mamá, genética. Claro, sí, sí. Sí, es lo más bonito que me ha pasado. Ese es el verdadero éxito, ese es lo que mejor he hecho en mi vida. He cometido muchos errores en mi vida, pero mi niña es el mayor acierto de todo, sin ningún lugar a dudas. Qué bonito, qué bonitas palabras. Seguro que con esto no dice, sí, ya sé que estás ahí, como cuando te veía en la tele. Yo creo que seguro que esto le va a llegar. Sí, le va a llegar. Ella se emociona y ella hace mucho conmigo. Ella, si yo me voy unos días de casa, sé que mamá, hazlo lo mejor posible, toda la suerte del mundo, eres la mejor, pero sé que en el fondo me echa mucho de menos, está muy pegada, tenemos un vínculo muy, muy especial, la verdad es que sí, y yo muero con ella, y el centro de mi vida es ella, y mi lucha y mi preocupación, porque eso no te lo cuentan. Ya ves. Que desde que eres madre ya estás preocupada toda la vida ya. Toda la vida preocupada por cosas a lo mejor pequeñitas que no tendrías por qué preocuparte, sino ocuparte y listo. Hasta ya cosas más importantes como, bueno, pues eso, la vida, qué difícil está, o la gente, o las redes sociales ahora mismo, que tienen cosas maravillosas, pero también otras cosas que no lo son tanto. Sí, qué difícil, ¿no? Tiene que ser ese punto de dejarles que salgan a volar solos ya, ¿no? Calla. Yo iré con el coche detrás de él. ¿Te imaginas? Bueno, a ver, ella todavía no está en ese la, momento. La primera vez, claro, sí, pero tiene que haber un momento. Tiene que volar y hay tiene que empezar a dar los pasos sí, sola y construir su vida, y siempre cada uno tiene su estaremos cerca, ¿no? Pero yo eso siempre se lo he dicho, yo siempre voy a estar aquí, da igual que te equivoques, que ahí voy a estar para ayudarte, ahí es cuando más me necesitas, cuando las cosas vayan bien, voy a estar, las voy a disfrutar, pero cuando haya algo que te preocupe, que te haga sentir mal, que tengas algún problema, te hayas metido en algún lío, te hayas equivocado, cuenta conmigo a la primera para que yo te ayude a salir de aquello, que para eso estoy, que soy tu madre y que te quiero con todo mi corazón, ¿no? Pero es verdad que si solo quieres que estés sana y que seas feliz. Claro. Y como ya llevas unos años vivido tú y ya sabes lo que hay fuera, dices, pues no me gustaría que le hicieran daño. Claro. Todas las madres y los padres me imagino que tenemos esa sensación y ese sentimiento de preocupación, ¿no? Sí, como decía mi tía, 2 corazones latiendo en un cuerpo, ¿no? Al final, cuando tienes un hijo, sí, es como que, aunque no estén aquí cerca, ¿no? Es como si tuvieras 2 corazones dentro, ¿no? Totalmente, que laten. Totalmente. Y el tuyo incluso late con menos fuerza, el de ella es el más importante. Claro. Pero sin ninguno te cambia. Siempre lo escuchas, ¿no? Te cambian las prioridades, ya no. Pero es que es totalmente cierto, claro, ¿eh? Claro. Ya no es tú, las cosas que te pasen a ti, da igual.
lo que te preocupa es que, en mi caso al menos, que seas feliz. Sí, que lo demás irá viniendo. Claro, lo demás al final la vida, y como yo le digo, yo a veces soy también un poquito, pues eso, quiero que tenga la vida lo más fácil posible, pues como todos los padres. Te digo, mira, tu madre ha hecho ya muchas canciones y tú ahí vas a tener afortunadamente el camino un poquito más fácil, porque yo he tenido la suerte de poder dedicarme a esto y de poder darle una vida más cómoda, ¿no? Y un futuro más, hablando económicamente, más sencillo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, los jóvenes que no pueden o lo tienen muy difícil acceder a las casas. Bueno, los jóvenes y no tan jóvenes. Y no tan jóvenes, sí. Siempre ponemos muchas veces el foco en los jóvenes. ¿Y la gente divorciada mayor? Muchísimos que casos. Tiene que pagar pensiones y que te tiene que ir con 50 años a vivir con sus padres. Es absolutamente demoledor lo que estamos viviendo. Sí, es increíble. Sí. Entonces eso, por ejemplo, a mí me preocupa mucho, pues yo quiero intentar pues dejarla lo más cubierta posible. Claro. Seguimos hablando de cosas importantes y bueno, has sacado el lanzamiento ahora, ¿no? de un álbum, de un single muy bonito, y no sé si podrías cantarnos un poquito. Claro que sí. Esta canción en realidad es una carta de intenciones de mi vida y del momento que estoy viviendo ahora mismo. Y escúchame, yo todo lo que quiero es volver a casa, huir del ruido, caminar siempre descalza. No sé qué es lo que hay, que cuando piso cae, ya todo se me pasa. Y si amanece y es de esos días que ni yo me reconozco, me regalo una sonrisa y me pinto los labios de rojo. ¡Qué bonita! ¡Qué Muchas bonita! Gracias. Esos labios de rojo yo creo que nos los vamos a pintar para tener siempre en mente todo lo que es importante y que no se nos olvide nunca. Me he emocionado un poco. Guapa. ¡Qué bonito! Un placer, preciosa. Sí. Antes de acabar, me gustaría hacerte las 3 últimas preguntas que hago en los episodios. Son cortitas, ¿vale? Pero tienen mucho que ver con todo lo que hemos ido hablando, ¿vale? Mira, la primera sería, a ver si te viene a la cabeza, una pregunta difícil que te hayas hecho tú misma. Que me haya hecho yo misma. A ver, yo soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas y a veces pienso demasiado, que eso tampoco está bien, porque le das tantas vueltas, empiezas a desvirtuar la realidad. A ver si lo puedo expresar. Es verdad que esta profesión a veces te sientes sola, o que no toda la gente que... Mi hermana me repite muchas veces una frase. Cuando yo me llevo una decepción de otra persona, del comportamiento de otra persona, ella siempre me dice que no todo el mundo es como... Porque yo a lo mejor digo, yo es que eso no lo haría, y ella siempre me dice que no todo el mundo es como tú. Yo llevo escuchando esa frase toda... Nos dicen que sí por aquí. Sí. Llevo escuchando esa frase toda mi vida. Y a veces me he preguntado, ¿qué hago mal? Porque a veces me suceden cosas con las personas que yo en la vida, aparte como me pillan despistas porque yo en la vida haría eso, no estás alerta. Claro, te pilla... Te pilla y el palo te da de lleno. ¿Sabes? El golpe te lo llevas de lleno porque no te esperas eso, porque tú no lo harías nunca. Entonces algunas veces me he preguntado, ¿qué parte de culpa tengo yo de eso? ¿Qué parte? Y a veces, probablemente, erróneamente, digo, pues probablemente yo soy mucho más inteligente y más lista cuando no está el corazón por medio. Claro, porque te proteges. Claro, pero cuando ya quiero a alguien, ya como que antepongo un poco
el que la otra persona esté bien por encima de estar bien yo. Y eso nunca me ha venido bien, siempre me ha salido mal. Y es cuando ella me dice, es que yo le digo, yo no haría eso, ¿cómo es posible que esta persona haya hecho esto? Y ella siempre me dice, la gente no es como tú. Pues, ¿qué parte de culpa tengo yo alguna culpa tengo que tener? Porque... No, a lo mejor, bueno, en ese caso la pregunta sería, pues, ¿por qué no me protejo, no? O sea, Pues sí, fíjate. Voy a empezar a protegerme, ¿no? Pues sí, mira. Pues, tampoco había caído en eso. Sí, pero había llegado a la conclusión esa de... Y yo antes, cuando le ocurren a la gente de mi entorno, pues algo que le pasa al de enfrente, digo, cuidado con... Pero cuando es a mí y ya está el corazón de por medio, ahí ya no me entero de nada. Claro. Y probablemente, pues mira, esa es la respuesta. Claro. Protección, claro. Y no esperar siempre que los demás, ¿no? Vayan a tener... Eso es muy la reacción que tú tendrías, claro. Por mucho que nos duela, sí, claro. Sí, efectivamente, sí. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué pregunta le dejarías tú a la próxima mujer maravillosa que pase por el podcast? ¿Qué es para ti la felicidad? Muy bien, vale. Y ya la última para cerrar sería, ¿cuál sería el consejo que te darías a tu yo de hace 20 años? Últimamente siempre digo lo mismo, pero creo que es lo que... Bueno, es lo que más he necesitado a nivel profesional. A nivel personal probablemente sea la primera respuesta que te he dicho, eso de protegerme. Protégete, le diría protégete, sobre todo. Y a nivel profesional le diría, chiquilla, búscate un buen abogado, buena gente, a ser posible de tu familia, y si ya es tu hermano o tu padre, familia cercana, mejor. Sí, para cuando yo no sepa protegerme, que esté él para hacerlo. Muy bien. Bueno, pues Merche, un placer enorme, me ha encantado, te lo juro, Igualmente. esta conversación. A mí también, preciosa. Qué bonita eres. Y tú también. Un placer enorme. Bueno, ya podéis escuchar el nuevo lanzamiento de Merche, Sí, Labios de Rojo, y lo dicho, gracias por esta conversación tan maravillosa, porque eres maravillosa. Un placer, muchísimas gracias, y espero que tengamos esta charla en los próximos lanzamientos y en muchísimos años. Ojalá. Un placer, bonita. Gracias. Espero que te haya gustado tanto esta conversación lenta como a mí. La verdad es que he hablado con Merche muchas de esas preguntas difíciles que muchas veces por el ritmo frenético de los días no nos da tiempo a pensar. Así que espero que hayas reflexionado junto a nosotras. Antes de despedirme de ti, quiero recordarte el taller presencial que estoy impartiendo en Madrid. Se llama Parar, y en él precisamente lo que hacemos es parar de este mundo frenético con el poder de la escritura, de la conversación y de conectar con otras personas que seguramente estén pasando por momentos muy parecidos. Y poco más que decirte que si quieres apuntarte a estos talleres presenciales en Madrid, puedes escribirme un correo a lamujermaravillosa2020@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio de La Mujer Maravillosa.